Pues ahí tiene usted la información y ya se lo habíamos anunciado, ya está aquí en el estudio Mara Lezama, candidata de Alianza Morena Verde y Partido del Trabajo. Mara, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto saludarte. Oye, muy contenta de estar aquí con ustedes, aquí en Omelet, muy contenta de estar platicando en esta ciudad hermosa, capital, nuestro Chetumal, que sí será siempre la capital del estado, y feliz del cariño de la gente. He de confesarles que no me alcanzará la vida para agradecer tantas muestras de cariño, así que muy contenta de estar aquí, gracias por la oportunidad, de verdad. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Vemos que ya empezaron las caminatas, ¿no? Básicamente ya empezaron las caminatas. Vemos que pues ya hay un acercamiento con la ciudadanía directo, es la oportunidad que tienen, ¿no? Que tienes de poder estar en contacto directo con la gente. A mí me gustaría saber cuáles son pues una de las principales demandas de la ciudadanía o cuáles son las principales peticiones que hay por parte de la ciudadanía aquí en el sur del Mira, soy una convencida que estas campañas y en el actuar también como servidor público, siempre que tengas oportunidad de caminar, de salir a la calle, hay que escuchar a la gente. Hoy será el 11º día de campaña, y desde el día 1 a lo que nos dedicamos fue escuchar a la gente en este inicio aquí en Proterritorio, en la colonia, en donde se habla al pueblo y se escucha al pueblo. Por supuesto es ir a dar un mensaje, pero lo principal es escucharlos. Lo principal para poder hacer un plan de gobierno, políticas públicas, iniciativas, poder hacer realidad en torno al flagelo que le duele a algún ser humano, es escucharlo. Entonces, desde el día 1 nos hemos dedicado a escuchar. Me preguntaban algunos medios ese día, aquí en Chetumal, en el arranque, ¿por qué te fuiste al final hasta escuchar a todos? Pues porque de eso se trata, no nada más que te escuchen a ti. Lo más importante es ir en donde esté el pueblo y escucharlos a ellos. Y de lo más sentido en el sur de nuestro bello estado, uno aquí, es recuperar el brillo de nuestra capital. Es recuperar esta capital maravillosa, llena de gente trabajadora, llena de gente echada para adelante, llena de gente con un gran oficio político, que también hay que decirlo, y decirle a toda esa gente que tiene que recuperar su trabajo en el gobierno, que han hecho un trabajo extraordinario. Te doy un ejemplo, yo en Benito Juárez tengo la posibilidad de tener un gran equipo de chetumaleñas y chetumaleños en el gabinete, y los resultados de las y los chetumaleños en el gabinete como servidores públicos son extraordinarios. Entonces, por una parte, este brillo que debe recuperar esta ciudad extraordinaria, y por otra parte, escuchar a las y los ciudadanos con flagelos en el campo muy importantes, los agricultores. Para tú poder hacer un plan de gobierno con el agricultor, te tienes que sentar en su cultivo, en su tierra, ver qué pasa con los fertilizantes, por qué se vuelven tan caros y a ellos se les complica el poder cosechar, porque una piña es más grande o más chica dependiendo de los fertilizantes que les pongas. ¿Qué pasa con los ganaderos que viven de verdad a veces tragedias con enfermedades que podría resolverse con inversión justamente ahí con nuestros amigos ganaderos? Con los pescadores también hay un problema que no se les escucha. Y entonces, ¿qué sucede con un pescador que no se puede hacer a la mar porque lleva 8 días de mal tiempo, o cuando hay veda? Simple y sencillamente no llevan la comida a su casa, no llevan el sustento. Entonces hay que trabajar mucho con ellos. Nos han pedido también mucho en la zona sur de nuestro estado y en la zona centro también. En José María Morelos no hay un banco, por ejemplo. No hay un banco, entonces tienes que ir a Chetumal o tienes que acercarte a algún municipio cercano para poder hacer un movimiento tan simple como puede ser un depósito. En el tema de salud, mucho que trabajar en materia de salud, y eso nada más es exclusivo del sur o del centro. Nos sucede, por ejemplo, en Cozumel, en donde pues después de las 9 de la noche es una tragedia poder sacar a una persona que tenga un accidente y esté herida de gravedad, o alguien que necesite una atención de especialidades. Pero específicamente hablando del sur, me parece esta inversión en el campo, en la ganadería, en la diversificación de las industrias, en darle oportunidades a muchos seres humanos que sienten un olvido y un abandono, y por supuesto buscar inversión y la gestión en el gobierno federal. Hay que gestionar y hay que resolver ante la necesidad de la gente. Mara, bueno, yo sé que en la zona norte eres muy conocida, luchadora social, ahí mucha gente te escuchaba desde atrás de un micrófono, era muy confortante ver la manera como se apoyaba la gente, pero sí me gustaría saber quién es Mara Lezama para nuestra audiencia de la zona sur, que sepan de dónde viene
viene, quién es y por qué sería la mejor opción, Mara Lezama. Gracias por la pregunta. Soy una mujer de 53 años, una mujer como muchas que nos están viendo ahí en su casa o quizá en el trabajo o ahorita que son vacaciones con los niños ahí cuidándolos y viendo qué se hace de desayunar. Soy una mujer que soy una luchadora social por convicción y porque así me lo enseñaron mis padres. Soy el producto del amor de un matrimonio extraordinario, María Elena y Manuel. Y lo digo porque no puedes saber quién eres si no sabes de dónde vienes y si no abrazas tus raíces. Y mis padres fueron un matrimonio y son un matrimonio ejemplar. Tengo la dicha de tenerlos vivos, estuvieron aquí en mi arranque de campaña y en la medida de lo posible me acompañan porque bueno, son unas personas ya adultas mayores. Mi mamá es cardiópata, entonces la cuidamos mucho, pero se dedicaron a enseñarnos valores, ¿sabes? Tengo la fortuna, inmensa fortuna de haber nacido en un hogar en donde aparte de no habernos faltado techo y cama, se dedicaron a inculcarnos muchos valores, la responsabilidad, el amor, el respeto, la justicia. Nos enseñaron desde bien chiquitos que todos somos iguales. Mi papá tenía una fábrica de ropa, es un industrial textilero, y yo le decía, quiero trabajar. A mí siempre me ha encantado trabajar en los veranos, y llegó un momento en el que me dijo, ¿quieres trabajar de verdad? Vas a ser la primera en llegar, la última en irte, vas a trabajar con los colaboradores, con los empleados, y no quiero escuchar que digas que eres la hija del patrón, y vas a comer con ellos, y vas a departir con ellos, y a la distancia, años después, te das cuenta que eso te hace crecer y te hace entender que no importa qué apellido tengas, qué cargo tengas o qué lleves puesto, eres exactamente igual a la persona que está junto de ti. Entonces tengo esta fortuna de haber nacido en este hogar, y también entendimos a través de la labor social que también nos enseñaron ellos y nos acompañaban a ir a orfanatorios y a asilos de ancianos, y entendimos que hay otras realidades y que hay mucha gente que sufre, y esa gente que sufre hay que ayudarle y hay que tender puentes, porque a veces solamente falta que lo escuches, que le tiendas la mano, que vayas y le des un poco de cariño, porque también el tener una familia que te ha brindado de cariño y que ha estado ahí cuando de repente te rompen el corazón por primera vez, que les ha sucedido seguramente a sus hijos, tienen un papá que lo apapacha cuando está llorando y creen que el mundo se va a acabar, y decirle, hey, no pasa nada, vas a salir adelante. O cuando nada más no te entran las matemáticas o la historia o la geometría o el famoso, yo no sé si todavía lo estudien, pero el libro de Baldor, ¿te acuerdas? El álgebra, ¿no? Y te agarras así y dices, Dios mío, por favor, que alguien me explique, y que esté alguien, ¿te acuerdas? Sí. Y que llegue alguien y te diga, a ver, todo pasa, vas a entenderlo, y si no, a ver, ¿cómo lo explicamos? Me hicieron entender que tenemos la fortuna y la dicha de tener este acompañamiento y ese amor, porque soy una convencida que el inicio de cualquier actitud autodestructiva es la ausencia aquí, este vacío que tienen muchos seres humanos y que los llenan con actitudes autodestructivas. Y entonces así crecí, y me fue muy fácil, porque siempre hemos hecho labor social en casa, poder combinar una faceta en la comunicación, que tuve la oportunidad también gracias a mis padres de estudiar una carrera en la Universidad Anáhuac de Las Lomas en México, y luego me vine a vivir a Quintana Roo hace 31 años, y me dio la oportunidad, la vida, porque es la vida, de poder combinar esta carrera extraordinaria que es la comunicación con hacer labor social. Y de ahí nace esta labor social, y luego viene muchas invitaciones en la política, y se preguntarán, ¿y por qué nunca dijo que sí antes? Y lo voy a decir tan claro, porque me costó mucho trabajo meterme a la política, porque no creo en la política que toma decisiones en los escritorios en el aire acondicionado, no creo en la política que le da la espalda al pueblo, no creo en la política en donde se amasan fortunas dejando a las y los ciudadanos en diferentes flagelos, y llega otro ser humano que me busca y que evidentemente ya saben quién, y me habla de la cuarta transformación, y me costó 2 años decir que sí, tampoco fue que de volada así, pero creo en esa política que ve de frente a los ojos, creo en esa política que no miente, que no roba, que no traiciona al pueblo, y creo en la política en donde se arrastra el lápiz, en donde tienes que trabajar y tienes que gestionar. ¿Cuánto? Mucho. Hay que ir a México, no una, muchas veces hay que sentarse con el secretario, el subsecretario, hay que sentarse con el que invadió la tierra, pero con el que la pagó doble, hay que sentarse con el comerciante, pero hay que sentarse con el empresario, pero también con el tianguista, y creo en esa política, y creo también que las y los ciudadanos tenemos que estar también en el lugar en donde se toman las decisiones, si en verdad queremos que las cosas sucedan y cambien con estos cambios verdaderos. Mara, estuvimos generalmente ese día del arranque de las campañas en el tuyo. Yo estuve presente, estuve viendo y escuchando tu discurso. Hay uno que me llamó mucho la atención, combatir la mafia de la corrupción. Sí. Y ¿cómo ibas a hacer esto? Pareciera que es un monstruo de las 10,000 cabezas, cortas una y sale otra.
¿Cuál es tu estrategia precisamente para combatir a la mafia de la corrupción? Yo hoy te puedo decir que sí se puede porque lo hemos ido logrando en Benito Juárez. Lo primero es que tienes que asirte de las herramientas de la tecnología. La tecnología no es nada más este mundo maravilloso en el que te puedes conectar a otra parte del mundo en el mismo instante, sino que los municipios, los gobiernos deben de estar digitalizados, porque es ahí en donde quitas este dolor, en donde llegas y, uy, no está su licencia, fíjese que no. Sí. Véngase en 3 meses. Sí. Pero cuando está digitalizado, como lo hemos logrado en Benito Juárez, cuando tú puedes hacerle clic y subir toda tu información a través de un file único, un archivo, en donde ya no tienes que ir el siguiente año, otra vez tráigame su acta constitutiva, otra vez tráigame sus papeles, en donde ya nada más tienes que alimentar en tu mismo archivo, y en donde hemos reglamentado que tienes que tener cierta cantidad de días para que te devuelvan la respuesta o te den tus licencias o tu anuencia de protección civil. Entonces la respuesta es sí se puede. La pregunta es si es fácil o no. Es bien complicado porque esa mafia de la corrupción existe, esos acumulación de privilegios existen, esas grietas por donde se escapa el dinero del erario público, que a su vez le hace un daño terrible porque no llega donde debe de llegar, existe. El objetivo es tener la voluntad de hacerlo, el objetivo es tener las manos limpias y el objetivo es saber cómo hacerlo. Así que hay que trabajar mucho, hay que fincar responsabilidades cuando se deben de fincar, hay que poner reglamentos. En Cancún por lo menos llevamos 189 reglamentos. Todas nuestras sesiones de cabildo son fechadas, con hora, y hoy todo lo que se pasa por Cabildo lo sabe la gente porque es 100% transparente. Cabildos abiertos, trabajamos con regidor de 16, hemos ido avanzando muchísimo con un consejo consultivo ciudadano que verdaderamente sirva, porque si haces un consejo consultivo con tu compadre, con tu amigo, con el hermano y con el vecino, bueno, pues entonces no sirve. Hay que trabajar en pro de la transparencia. La respuesta es si se puede, la respuesta es que pisas muchos callos, pisas a muchos intereses, que hay miles, pero claro que se puede, por supuesto que se puede. Me gustaría preguntarte, candidata, durante la pandemia vimos lo endebles que estamos en el estado por pues básicamente solamente depender del turismo en cuestión económica. ¿Hay algún plan, hay algún proyecto para, como dirían, no poner todos los huevos en una sola canasta y que se diversifique el ingreso del Estado? Es un hecho que se debe de diversificar la economía. Por el bien de esta situación que vivimos, yo siempre comento cuando me preguntan, digo que estoy casada con el amor de mi vida y que tengo la fortuna de tener 3 hijos sanos. Y digo, tengo la fortuna de tener 3 hijos sanos porque damos por entendido que la salud es algo con lo que te vas a despertar y vas a estar sano. Y la verdad es que la pandemia nos hizo darnos cuenta cuán frágiles somos. Y nos dimos cuenta cuán frágiles somos en nuestro cuerpo, en nuestro sistema respiratorio, en lo que nos puede hacer un virus que prácticamente no se ve, pero también nos dimos cuenta cuán frágiles somos cuando llegamos a estas ocupaciones hoteleras que jamás nos hubiéramos imaginado, cuando vimos que los vuelos, sí llegaban los aviones vacíos porque tenían que hacer los vuelos para llegar a los diferentes aeropuertos, cuando vimos que nos tuvimos que encerrar todos, que si nos los hubieran platicado hace 5 años y te dijeran, el mundo se va a encerrar, hubiéramos dicho, ay sí, ¿en qué película lo viste? Entonces, claro que este portazo que nos da en la nariz nos hace hacer un golpe de timón y darnos cuenta que necesitamos una diversificación. Sí, claro, seguir impulsando el turismo, por supuesto que sí, es la industria más importante de nuestro estado y específicamente de algunos municipios de Quintana Roo, pero necesitamos la diversificación porque hay municipios, hay poblados que no viven y existen niños que sí pudieran vivir de un turismo ecológico, de un turismo cultural, de un turismo de aventura, pero hay otros que 100% su industria es otra y tenemos que apostarle e invertir, porque no es un gasto, es invertir. Y hablaba hace rato de esta plática que he tenido con muchos agricultores, y la inversión en qué es, tenemos que invertir en caminos a cosechas, tenemos que invertir en tractores, tenemos que invertir en algunos lugares en sistemas de riego, en algunos, porque en otros la misma naturaleza es benevolente con Quintana Roo y hay agua. Entonces tenemos que invertir en la ganadería, en lo que nos piden. Nos han pedido muchísimo, por ejemplo, y es recurrente el rastro TIF para que puedan vender su carne con una certificación. Sí, creo y soy una convencida que debemos de buscar la diversificación y debemos de buscar el cómo sí. Y buscar el cómo sí significan muchas horas de trabajo. Buscar el cómo sí significan
no solo arrastrar el lápiz, tener expertos en la materia, que por una parte son los que viven las situaciones todos los días, que es el agricultor, el pescador, la madre soltera, el que cultiva piñas, con todos ellos, con los pequeños, medianos y grandes empresarios, y por otra parte con los técnicos que pueden hacer realidad la propuesta y en su momento la política pública y la gestión en la federación, en donde hay que trabajar un mundo. Hay excelentes productos de nuestro campo en el sur de Quintana Roo, bueno, en toda esta zona. Sin embargo, hay empresas de otros estados que tienen la certificación y que vienen y compran, y ellos, como tienen la certificación, pueden vender en el norte, en los hoteles, ¿no? Sí, claro. Básicamente. O en otros países, bueno, que también se da. Ayer platicaba en Limones con un señor que me platicaba que está haciendo un vino de miel, por ejemplo. Estamos hablando de un señor de Cándido que tiene un cultivo, sin duda alguna la piña más rica que he comido, que sin duda alguna la piña más rica se da en Quintana Roo. Y he hablado con muchas personas. Tengo un ser humano, Gregorio, extraordinario, que en su mismo plantío o en su parcela cultiva pitaya o pitahaya, como le dicen ellos, tiene un horno para hacer carbón vegetal, y de la merma de la madera hace artesanías de madera. Esa es la mano extraordinaria de las y los quintanarroenses. Todo lo utilizan. Todo lo utilizan, no tienen una sola merma, todo lo utilizan, y le ayuda a su esposa, le ayuda a su hijo que se quedó sin estudiar ahorita por la pandemia, y generan prosperidad para ellos y generan negocio. ¿Qué sucedería si en esos lugares inviertes? Si les das una ayudadita y en vez de tener 3 máquinas tienen 10, generas empleo, generas ingreso, generas economía, les das la oportunidad de tener un lugar en donde vendan sus productos. Muchos productores nos dicen, es que yo no tengo dónde vender, y entonces se lo paso a un intermediario, y el que gana es el intermediario, y el que se levanta a las 4 de la mañana para sembrar, que se levanta a las 6 de la mañana para cosechar, y que está cuidando ahí sus plantillos, y que está regando, y ¿qué hace? Se queda con una mínima retorno del verdadero negocio, y ahí es donde tenemos que trabajar. Sí a la diversificación, sin duda alguna, de la industria, sí también a dar a conocer las bellezas que tenemos. Hay muchos lugares que la gente no conoce, que están medio escondidos, pero que existen y que podemos detonar. Hay que meterle a la promoción, sin duda alguna, de los lugares ya conocidos, pero también de los que tenemos escondidos, que son maravillas naturales, y la respuesta, sin duda alguna, es sí a la diversificación, sí a la inversión. Hay un tema que sí voy a cambiar un poco de lo que estamos hablando, pero sí es un tema importante que pues puede generar hasta preocupación para los habitantes de Chetumal. Precisamente la capital del estado se queda en Chetumal, porque mucha gente estuvo con esto, que esta información que estuvo girando, principalmente también en redes sociales, e incluso también lo estuvieron preguntando en nuestras redes sociales, pero sí me gustaría escucharlo y pues de viva voz de usted, ¿no? Oye, lo dije y lo he hecho en todos los arranques de campaña, lo dije aquí, en Chetumal, en Proterritorio, y lo digo fuerte y claro: la capital de nuestro estado es Chetumal, seguirá siendo Chetumal, y lo que tenemos que hacer todas y todos es recuperar ese brillo maravilloso, es recuperar la esencia de Chetumal, en donde están los 3 poderes, en donde tenemos que hacer que la gente venga, tramite, haga, que brille Chetumal. Y tenemos lo más importante, aparte de tener bellezas, aparte de tener, que tenemos muchas bellezas en Chetumal, tenemos, gastronomía. No me canso de encontrar lugares maravillosos para comer rico, tenemos un sabor único, tenemos esta influencia también de Belice, que hay que decirlo, pero que también le dan un sabor especial. Y tenemos lo más importante, gente trabajadora, gente echada para adelante, gente que ama su tierra, con una profunda identidad. Entonces, lo que tenemos que hacer el día de hoy es recuperar ese brillo. Creo que tenemos una deuda histórica con Chetumal, todas y todos. Entonces vamos a trabajar en ello, y claro, y lo digo muy claro que se queda la capital en Chetumal, y eso fue parte de una guerra sucia, de muchas que vendrán,
porque bueno, estamos en una guerra sucia interminable, les digo con una ¿Estás profunda... de acuerdo con la guerra sucia? No estoy de acuerdo. A mí nunca me vas a escuchar hablar mal de alguien, nunca. Y eso es lo importante, bueno, es lo que también se ha visto, ¿no? De que el golpeteo obviamente va en contra de Mara Lezama y de por todos lados, pero no ha habido una reacción. 30 puntos de ventaja. Y no ha habido una reacción de la misma forma, ¿no? Eso no, sí. Jamás, y se los voy a decir muy claro. A mí mi mamá me enseñó desde que éramos muy chiquitos y nos decía, nunca juzgues porque no sabes lo que carga el otro. Y cuando llegaba mi hermano, es que la maestra se pasa porque seguramente le caigo mal, y entonces me puso un 6, le decía a mi mamá, ¿y estudiaste? Y luego le decía, a ver, ¿y cómo sabes que esa maestra no tiene hoy un hijo enfermo? ¿Y cómo sabes que esa maestra no durmió porque estuvo en el hospital con su mamá? Entonces, creo yo, soy una convencida que uno da lo que tiene en el corazón y uno no puede dar lo que no tiene. Soy una convencida que trabajo mata grilla y soy una mujer. Entonces, ¿qué te puedo decir? Como mujer he vivido siempre, como todas las mujeres, de repente estas diferencias, estas desigualdades, este golpeteo. ¿Y será que pueda? ¿Y por qué le dieron ese cargo? ¿Y por qué le dieron ese aumento? ¿O por qué ahora es gerente? Entonces, siempre como mujer, y lo digo con una inmensa tristeza, tenemos una desigualdad, es mucho más fácil el golpeteo en contra de una mujer, pero soy una mujer que me avala una historia de vida, soy una mujer que me avala muchos años de trabajo, no nada más en la lucha social, sino en escuchar, en atender, y no estoy de acuerdo, nunca estaré de acuerdo con las guerras sucias, y creo que además soy el mundo. En esta situación que vivimos en otros países en donde hay guerra, después de una pandemia que intentó arrinconarnos en el miedo, pero jamás en la desesperanza, después de una pandemia que nos arrancó a tantos seres queridos de la noche a la mañana, creo que hoy el mundo necesita paz, necesita trabajar, necesita unidad y necesita que le des propuestas para avanzar en los dolores que cada ser humano tiene. Mara, antes que nos vayamos al corte, ¿cómo pretendes gobernar? Te pregunto esto porque muchos, a lo largo de la historia de Quintana Roo, desde su conversión a Estado, han gobernado incluso hasta con el hígado, con rencor y demás. ¿Tú cómo vas a gobernar? ¿Cuál es tu idea de ello? No, a ver, no puedes gobernar con el hígado, porque ¿qué culpa tiene el pueblo? Se gobierna para el pueblo, se gobierna para los que votan por ti, para los que no votan por ti, se gobierna para los que les caes bien, se gobierna para los que les caes mal. Se tiene que gobernar con sensatez, con prudencia, se tiene que gobernar pensando primero en el bien universal sobre el bien particular, porque si tú gobiernas arrastrando los enojos, los rencores, los demonios, lo que te hizo Juanito o Pedrito... Que no te apoyó en su momento. No se puede gobernar así. Soy una convencida y te hablo hoy, a 4 años de distancia, que tengo la posibilidad de haber sido electa en 2 ocasiones en la ciudad que es el destino turístico más importante de Latinoamérica, Cancún, y por supuesto hay gente que te quiere y gente que no te quiere, pero tenemos que gobernar para todos y tenemos que gobernar con sensatez y tenemos que gobernar con una profunda responsabilidad y profesionalismo, porque la gente quiere respuestas. Entonces así vamos a gobernar, porque vamos a ganar el 5 de junio, no cabe duda, vamos a arrasar. Hoy en día la deuda del Estado de Quintana Roo es una deuda muy alta, y aparte deuda con proveedores. ¿Qué va a hacer Mara Lezama el día de mañana de lograr el triunfo? Cuando llegué a Benito Juárez, y te hablo de la experiencia, porque para poder tomar decisiones tienes que hacerlo en base a la experiencia y en base a expertos en la materia. Llegamos con una deuda aproximada de casi 1.200 millones. Hoy Benito Juárez debe 900 y cacho. Logramos bajar la deuda en medio de pandemia, 3 huracanes y 2 tormentas tropicales. La respuesta es sí se puede. ¿Hay que apretar el cinturón? Sí. ¿Hay que quitar gastos superfluos? Sí. ¿Hay que quitar esas grietas por donde se escapa el dinero del erario público? Sí. No es algo fácil, Carlos. Tienes que hacerlo con expertos en el tema financiero y hay que apretar. Yo estoy una convencida que cuando hay austeridad y cuando hay un orden en el gasto o en la inversión, porque una cosa es un gasto y otra cosa son la inversión, sí se puede y el dinero alcanza para mucho más. Habrá que hacer un trabajo titánico, evidentemente sí, porque además venimos de una pandemia en donde no hubo recaudación, en donde no hubo ingreso. Eso es una realidad y nos pasó en todos los municipios, y todos los municipios tienen un pasivo y en algunos se contrató deuda, y aquí el objetivo es, evidentemente será el primer año, me queda clarísimo, un año de una inmensa austeridad, y no quiero decir en no inversión, en austeridad, en lo que
verdaderamente se puede ser austero para poder recuperar las finanzas, porque al final, cuando caminas por la calle, luego algunos políticos te dicen, no, hombre, esa deuda déjasela al siguiente gobierno, y no se la queda el gobierno, perdón, se la quedan las y los ciudadanos. El que debe es el ciudadano, porque a la hora que tú tienes que pagar a tus proveedores, a la hora que tú tienes que pagar la deuda, a la hora que las participaciones federales están condicionadas, automáticamente ese dinero no llega a la inversión en los poblados, en los municipios, en infraestructura, en salud. Entonces vamos a hacer lo que hicimos. Fíjate que tenemos un problema grande aquí, no tenemos un enlace con la federación y te platico, acaban de negar hacer un puente en Calderitas, un muelle, porque no hay permiso por parte de la Semarnat. Nuestros diputados federales, nuestros senadores están dedicados a ser candidatos y no tenemos nadie que pueda destrabar, por eso no crece la zona sur. ¿Cuántos años escuchamos que se quería hacer un puente en la laguna Nichupté y no se podía? Hoy se va a poder en Benito Juárez. El chiste es eso, gestionar. ¿Cuántas veces, cuántos años tuvieron que pasar para poder hacer el Boulevard Colosio? Hoy lo vamos a hacer, son 9,000 millones de inversión en Benito Juárez y es un tema de gestión, Carlos, tienes toda la razón, es tener el enlace, pero no nada más tener el enlace, es ir, sentarte, esperar lo que te tengas que esperar. Hay que hacer antesalas, muchas. Hay que arrastrar el lápiz y de repente que te digan, no, es que ese ya no es, ahora tenemos que volver a empezar, pues volvemos a empezar, pero hacer los proyectos ejecutivos para que se puedan hacer. Tenemos una extraordinaria relación con el gobierno federal, lo digo con una profunda humildad, pero ha sido en base a mucho trabajo, Carlos, a muchas reuniones, a cuando te piden algo es, aquí está. Bueno, pero ¿qué parte es de Fonatur y qué parte es federal y qué es municipal? Aquí está. Pero el estudio de tal, aquí está. Hay que trabajarlo para que suceda. Entonces, creo que este enlace que tenemos con la federación, creo además en que ya saben quién, el presidente de la República está sumamente involucrado en el tema de lo que pasa en el sureste del país y no en vano la inversión que tenemos hoy para Quintana Roo, específicamente, ya lo dije, en Benito Juárez, son 9,000 millones de pesos entre el Boulevard Colosio, el puente Nichupté, la extensión de la avenida Chacmol, que es fundamental para enlazar nuestro municipio, el trébol del aeropuerto, que ya es insuficiente, y por otra parte el Tren Maya, y por otra parte el aeropuerto de Tulum, la remodelación del aeropuerto de Chetumal. Hay inversión y habrá por supuesto inversión y tenemos que ir a gestionarla. ¿Cuánto? Muchas veces. Trabajar en los escritorios muchas veces, trabajar en las oficinas de México muchas veces, y bueno, me comprometo porque sé hacerlo y porque he sido una gestora toda mi vida, a que esas gestiones lleguen a buen término. ¿Te consintieron en Felipe Carrillo Puerto esta semana? Mucho. Soy muy agradecida y no me alcanzará la vida, lo decía antes de entrar al aire, por tantas muestras de cariño. En Felipe Carrillo Puerto, en cada comunidad, en cada pueblo, en donde se respira esperanza, en donde palpita el corazón para que exista un cambio verdadero y una transformación. Y se lo dije viéndolos a los ojos cuando se subió una pequeñita al escenario, se lo dije viéndolos a los ojos cuando en Limones hablé con una mujer pegadita al escenario, mayor de edad. Se los digo porque tengo una trayectoria de vida, porque soy una convencida, además de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, de los valores que me inculcaron en la familia. Entonces ese amor que he sentido y que me han cobijado se tiene que traducir en respuestas, en resultados, en acciones verdaderas para esa gente que se siente hoy olvidada, que se siente hoy desprotegida, con una profunda desigualdad. ¿Y se va a poder cumplir todos los compromisos que está haciendo Magali Lezama? Es que hago compromisos verdaderos. Los compromisos verdaderos son que deben de haber sido siempre. Hablábamos hace un momento de la deuda histórica con la capital. ¿Cómo no queremos que brille la capital? Tenemos que hacer que brille Chetumal. Y hay muchas maneras de hacerlo y estoy convencida que las y los chetumaleños nos ayudarán para que brille. Hablemos siempre bien de Chetumal, busquemos qué inversiones pueden venir, hablemos con los inversionistas, apoyemos a los empresarios para que vengan y tengan incentivos fiscales para que inviertan en Chetumal. Hoy tenemos el vuelo ya a la ciudad de Miami, que es un vuelo importante internacional. Tenemos cada vez más esta conexión con otros estados de la República, específicamente con la Ciudad de México. Yo he tomado el vuelo de la Ciudad de México a Chetumal y en la mayoría de las veces vienen llenos.
Esa gente que viene, que a lo mejor te dice, ¿a dónde vas? Voy a Bacalar o voy a Tulum porque agarraron el vuelo y viene. Tiene que pasar por Chetumal. Y tenemos que decirles todas las maravillosas cosas que tiene Chetumal, que pasen y derramen en Chetumal, dejen derrame económica para que sea una prosperidad compartida. Entonces, claro que se pueden cumplir. No podemos hacer promesas incumplibles. Deben de dar promesas certeras, reales, lo que verdaderamente sirve a la gente, porque lo platicábamos también fuera del aire, cuando estaba llegando, querido Carlos, voy a hacer esto. Ajá, ¿cómo? Prometo esto, no, pues ¿cómo? Sí. No voy a andar en ese tema, pero demos respuesta certera. Yo lo dije, voy a hacer el Boulevard Colosio sin tener una respuesta afirmativa de la federación, y cada vez que iba a la federación les explicaba por qué, y me senté 3 veces con ya saben quién a explicarle el tema del Boulevard, y yo estaba segura que nos iban a decir que sí, porque había un flagelo en el tema de movilidad, pero es un tema de acortar las brechas de desigualdad. No puede ser el tiempo que pasa una persona que levanta las maletas en el aeropuerto y que trabaja 8, 10, 12 horas y que tenga que pasar por ese bulevar y sufra que se le rompa una llanta o tarde más porque van más lentos. Es un tema de acortar brechas de desigualdad. Hoy el Boulevard Colosio es una realidad, hoy tiene presupuestos, se están haciendo los últimos estudios y está por iniciarse. Entonces, claro que se puede, pero hay que prometer cosas reales, certeras, viables. Oye, Mara, y vemos que todo el mundo ya quiere entrar ahí contigo a apoyarte. Veíamos ahí en las imágenes hasta Hernán Villatoro Barrios y esos que no son muy bien vistos, que digamos, ¿no te van a perjudicar igual en la campaña? O... Mira, yo soy una mujer que sí, aprendí a sumar. Soy una mujer que creo en la suma de voluntades, pero también soy una mujer muy tajante. Soy una mujer que creo en que los equipos deben de armarse, y además quiero decirlo fuerte y claro, tendremos un gran equipo de chetumaleñas y chetumaleños. Lo quiero dejar muy claro porque también ha habido también esta sensación de que han sido abandonados, que los han hecho a un lado, y lo decía al inicio de la entrevista. Pues viven en Cancún o en Mérida, la mayoría, imagínate. Pero tenemos gente extraordinaria. Yo lo decía hace un momento, en el gabinete de Benito Juárez hay por primera vez una secretaria de Obras y Servicios Públicos es chetumaleña, un director de Protección Civil que puso orden en Protección Civil, que hoy las anuencias de Protección Civil son totalmente digitales, es chetumaleño. A Pereira, que bueno, es Nachito, que es extraordinario, que si bien no nació aquí, pero es avecindado, a Mario Luevano, bueno, a mucha gente que es chetumaleña y que de verdad, gente honesta, trabajadora. Por supuesto que tenemos que ser que sean parte de un espacio además que les pertenece a las y los chetumaleños. Y en el tema de la unidad, creo en unidad, pero creo también en que todas las personas deben dar resultados. Creo en que todas las personas que hoy se acercan a este proyecto y que el día de mañana podamos ser gobierno, porque vamos a ganar el 5 de junio, tengamos que tener un equipo de gente proba, de gente que ame esta tierra, de gente que dé resultados, porque en todas las empresas, yo lo digo muy claro, de repente veo o veía antes en algunos gobiernos en donde, este robeo, no se importa, pásenlo a tal lugar, este hizo una tranza, pásenlo a otro. Yo no veo en una empresa como esta, que es una empresa sumamente respetada, y que robe el contador y le digas, no te preocupes, pásate a recursos humanos. Pues, ¿cómo? ¿No? Lo denuncias, ves que pague. Así debe de ser el gobierno, y creo en la unidad, sí, por supuesto, siempre creeré en la unidad, pero también creo que la respuesta se la debemos dar a la gente, con gente siempre que haga las cosas como se deben. Y de ganar, ¿pondrías las denuncias correspondientes a lo que no se hizo bien durante esta administración? Sí, por supuesto, siempre hay que alzar la voz. Soy una mujer que toda la vida he alzado la voz, soy una mujer que no se queda callada, y creo que si las cosas no se han hecho bien, tienes que dar a conocer y tienes que hacer las auditorías como deben de ser, y tienes que fincar las responsabilidades que se deban de fincar de manera, y retomo lo que me decías, no a las cacerías de brujas, sino hay porque me cayó mal y porque me hizo tal cosa, ¿no? Creo que en un tema de justicia y de hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Por el camino correcto, como está marcado, no nada más ante la ley, sino en los valores de un ser humano que es congruente. ¿Algo más que desees compartir con nosotros?
Pues decirles que nos acompañen, que estaremos recorriendo todo el estado. El objetivo es más que me escuchen, porque me dicen, oye, ¿y por qué te quedas al final de todos los recorridos? Porque me interesa escuchar a la gente, porque me interesa que nos platiquen de sus flagelos para poder hacer juntas y juntos un plan verdadero y certero para las necesidades de cada quien, que vamos a ganar, por supuesto, el 5 de junio, pero que tenemos que salir a las calles, tenemos que hablar con el vecino, tenemos que hablar con el compadre, tenemos que platicarles de qué se trata la cuarta transformación. Y soy una convencida que por el bien de todos, de verdad, primero los pobres, y soy una convencida que necesitamos un gobierno que los vea a la cara, que les dé resultados. Soy una convencida que el servidor público tiene que servir a la gente, y soy una convencida que el producto del amor es el servicio. Así que soy Mara Lezama, esa misma Mara Lezama que me han conocido de siempre, más allá de los cargos y más allá de ponerte un membrete en una tarjeta de presentación. Soy Mara Lezama, una mujer como tú, y una mujer que cree en que se deben de acortar las brechas de desigualdad, y seré Mara Lezama hasta que mi corazón deje de latir, y seré Mara Lezama, una mujer que pueda caminar en la calle, que puedas estrechar su mano sabiendo que hizo el trabajo cumplido en torno a los valores que me inculcaron mis padres y en lo que necesita la ciudadanía, que insisto es acortar las brechas de desigualdad. Te manda saludos la familia Villanueva Enríquez. Abrazo, de todos. Mucho cariño, y un abrazo a las y los chetumaleños con mucho cariño. Muy agradecida por esta oportunidad de platicar hoy en este gran programa, y en Canal 10, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias.